Me avergüenzas, mamá. Pero, hijo, ¿por qué? ¿Por qué insistes en llegar así, tarde, con esa ropa tan ridícula? Me estás arruinando la noche. En ese momento entendí que mi propio hijo, el hombre de 42 años que crié yo sola, me veía como una carga. ¿Así que eso es, hijo?, pregunté. Exacto. Tiene que dejar de aparecer sin ser invitada y de ponerme en vergüenza, dijo él, cada palabra más dura que la anterior. El sonido de los cubiertos se detuvo. La luz blanca del restaurante se sentía más fría que el aire acondicionado. Mi nuera ni siquiera ocultó la sonrisa de lado. Yo, la madre que vendió su casa, sus joyas y 20 años de trabajo para levantar la carrera de él, estaba siendo tratada como si fuera una molestia. El pecho se me apretó, no por debilidad, sino por una rabia fría que nunca había sentido. El mantel tembló cuando me levanté. Ese día entendí que no era solo una cena. Era la revelación de en quién se había convertido mi hijo, y lo que haría después cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Morales, tengo 67 años, y nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo gritaría delante de toda su familia: «¡Me avergüenzas, mamá!». Estaba en la cena de cumpleaños de Beatriz, mi nuera, en el restaurante más caro de Guadalajara. Había llegado un poco tarde porque el camión se descompuso en el camino. Mi ropa sencilla contrastaba con el ambiente elegante, y cuando me acerqué a la mesa, Enrique se levantó rojo de coraje. Sus palabras me golpearon como un rayo, haciendo que todas las conversaciones alrededor se detuvieran. Los otros invitados, compañeros de trabajo de Beatriz, amigos de la pareja, se quedaron viendo como si fuera un animal en el zoológico. Beatriz sonrió de lado, satisfecha con la humillación pública. Desde que Enrique nació hace 42 años, crié a mi hijo sola después de que mi esposo nos abandonó cuando tenía apenas 3 años. Trabajé como empleada doméstica, lavandera, cocinera, lo que fuera para pagar sus estudios. Vendí mi única herencia, la casita que mi papá me dejó en Zapopan, para costear la carrera de Derecho. Nunca pedí nada a cambio, solo soñaba con envejecer cerca de mi hijo y conocer a mis nietos. Pero desde que Enrique se casó con Beatriz hace 5 años, todo cambió. Ella lo convenció de que yo era una carga, una vergüenza social que estorbaba su ascenso en el bufete. Mis visitas se fueron haciendo cada vez más raras, siempre con excusas educadas pero firmes. Ahorita no es buen momento, mamá. Estamos ocupados. Tal vez la próxima semana. Enrique siguió gritando en el restaurante. ¿Por qué no puedes vestirte bien? ¿Por qué no puedes llegar a tiempo? Siempre me haces quedar mal. Cada palabra era como una bofetada. Me levanté despacio de la silla, tomé mi bolsa gastada y solo dije, con permiso. Caminé hasta la salida en silencio absoluto, sintiendo todas las miradas siguiéndome. En la calle me recargué en la pared y lloré como no lloraba desde hacía años. Pero mientras las lágrimas rodaban por mi cara, algo diferente pasó dentro de mí. Por primera vez en la vida sentí coraje, un coraje frío, calculado, que empezó a crecer en mi pecho. Pero lo que Enrique no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Regresé a mi pequeño departamento en la colonia San Juan de Dios esa noche con el corazón roto, pero también con una claridad extraña. Abrí una caja vieja debajo de la cama y saqué documentos que no veía desde hacía años. Escrituras, comprobantes de transferencia, estados de cuenta antiguos. La verdad es que Enrique nunca supo de todo lo que guardé para él a lo largo de los años. Mientras él crecía pensando que éramos pobres, yo trabajaba 3 empleos y ahorraba cada peso en secreto. También heredé terrenos en Tequila que mi abuelo me dejó cuando murió. Propiedades que se volvieron muy valiosas con el boom del turismo del tequila. Años después, cuando Enrique se recibió y empezó a trabajar, usé todos mis ahorros para dar el enganche de una mansión a su nombre, para que pudiera impresionar a los clientes. El carro importado, la cuenta en el banco que le permitió abrir su despacho de abogados, todo vino de mi sudor silencioso. Pero lo más importante, los terrenos en Tequila ahora valían más de 5 millones de pesos. Y él no tenía idea. Llamé a mi compadre Arturo Hernández López, abogado jubilado que siempre me ayudó con asuntos legales. Arturo, necesito tu ayuda. Quiero transferir unas propiedades. Se sorprendió cuando le expliqué la situación. Esperanza, ¿estás segura? Es tu hijo. Suspiré profundo.
Es exactamente por eso que necesito hacer esto. Necesita aprender el valor de las cosas. Arturo accedió a ayudarme, pero me advirtió que sería irreversible. También llamé a mi comadre Rosa, que me escuchó llorar durante 2 horas. Ese muchacho no sabe el tesoro que tiene en ti, dijo con coraje. ¡Qué vergüenza de Enrique! Fue ella quien me dio valor para tomar la decisión final. Durante los 3 días siguientes, Enrique no llamó ni una vez para disculparse. Beatriz subió fotos en las redes sociales de la fiesta maravillosa, claramente feliz de haberme alejado. Solo Miguel, mi nieto de 16 años, me mandó un mensaje. «Abuela, ¿estás bien? Te extrañé en la cena». Le respondí que todo estaba bien, pero por dentro mi corazón se partía aún más. ¿Cómo Enrique no se daba cuenta de que también estaba destruyendo la relación de su propio hijo conmigo? ¿Cómo no veía que Miguel necesitaba a su abuela? Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se quebró. El 4.º día después de la cena, me puse mi ropa más bonita y fui al registro público de la propiedad con Arturo. Durante 3 horas, firmé documento tras documento. La mansión donde vive Enrique fue transferida al nombre de Alejandro Rodríguez Sánchez, un empresario que había mostrado interés en comprar la propiedad desde hacía meses. El valor de la venta, 800,000 pesos, fue depositado en una cuenta que abrí en Puerto Vallarta. También transferí las participaciones del despacho de abogados y cancelé la cuenta bancaria que mantenía a nombre de los dos. Enrique descubriría todo esto solo cuando fuera demasiado tarde para revertirlo. «Estás haciendo lo correcto», dijo Arturo mientras guardábamos los papeles. A veces, los hijos solo aprenden a valorar a los padres cuando los pierden. No respondí, pero sabía que tenía razón. Pasé la tarde arreglando mis cosas en una maleta pequeña. No me llevaría mucho, solo ropa básica, algunas fotos viejas y la Biblia que mi mamá me dejó. El resto de los muebles y objetos se quedarían atrás, como símbolos de una vida que estaba dejando para siempre. Rosa vino a ayudarme y lloró más que yo. «¿Estás segura de esto, Esperanza?», asentí. Por primera vez en décadas, estoy segura de lo que estoy haciendo. Pero lo que Enrique no sabía era que yo tenía un as bajo la manga. Los terrenos en Tequila que heredé de mi abuelo ahora valían una fortuna. Las empresas tequileras internacionales habían estado ofreciendo precios increíbles por esas tierras. Durante años guardé silencio sobre esa herencia, pensando que algún día se la dejaría a Enrique. Pero después de esa humillación pública, decidí que era hora de usar esos recursos para mí misma. Llamé a don Rafael Guzmán, el representante de una empresa tequilera europea que llevaba 2 años insistiéndome que vendiera los terrenos. «¿Don Rafael todavía está interesado en mis propiedades de Tequila?». Su voz cambió inmediatamente. «Por supuesto, doña Esperanza. ¿Cuándo podemos cerrar el trato?». Le dije que nos viéramos al día siguiente. La oferta era de 5 millones de pesos por las 20 hectáreas, en efectivo. Esa noche escribí una carta corta y directa. «Enrique, dijiste que te avergonzaba. Entonces decidí salir de tu vida para siempre. La mansión ya no es tuya. Fue vendida esta mañana. El dinero del despacho tampoco. Tú eres abogado, puedes salir adelante solo. Cuida bien a Miguel. Él es lo único bueno que queda de esta familia. Tu madre». Pedí a Rosa que entregara la carta en la mansión de Enrique al día siguiente. Tomé mi maleta, cerré la puerta de mi departamento y caminé hasta el paradero sin voltear atrás. Pero mientras el camión se alejaba, no sentí tristeza. Sentí alivio. Y cuando el celular empezó a sonar insistentemente 3 horas después, simplemente lo apagué. Al llegar a Puerto Vallarta, me hospedé en un hotelito sencillo frente al mar. Era la primera vez en años que podía escuchar el sonido de las olas sin preocuparme por hacer la comida, lavar la ropa o planchar las camisas de alguien más. Me senté en la terraza con una taza de café y por primera vez en décadas respiré profundo. Mi celular había estado sonando sin parar, pero lo tenía apagado. Rosa me había mandado varios mensajes que pude ver cuando lo encendí. «Esperanza, Enrique llegó como loco a tu casa. Dice que necesita hablar contigo urgente. ¿Dónde estás?». Simplemente le respondí: «Estoy bien, comadre. No le digas a nadie dónde estoy». Al día siguiente me reuní con don Rafael en su oficina de Puerto Vallarta. Firmé los papeles de venta de los terrenos en Tequila. 5 millones de pesos fueron transferidos a mi cuenta nueva.
Con ese dinero, más lo que había ahorrado durante años, ahora tenía recursos suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Compré un departamento pequeño pero bonito a 2 cuadras de la playa. Por primera vez en mi vida, tenía mi propio hogar, pagado completamente, sin deber nada a nadie. El teléfono siguió sonando durante 2 días enteros. Enrique llamaba desesperado, Beatriz dejaba mensajes histéricos, hasta Miguel trató de convencerme de regresar. Pero yo estaba en Puerto Vallarta, finalmente, respirando en paz. Cuando Arturo me llamó, su voz traía una mezcla de preocupación y admiración. Esperanza, Enrique apareció en mi despacho como loco. Se enteró de todo por la carta que Rosa entregó. La mansión fue entregada al nuevo dueño esta mañana. Está desesperado. Le pregunté si Miguel estaba bien. El muchacho está bien, pero confundido. No entiende por qué te fuiste. Durante esos días en Puerto Vallarta, caminé por la playa todas las mañanas. El mar me calmaba de una manera que no había sentido en años. Compré ropa nueva, me corté el cabello en un salón bonito, me hice las uñas. Por primera vez en décadas, me estaba cuidando a mí misma. Las señoras del edificio donde vivía ahora eran amables. Doña Carmen, de 70 años, se convirtió en mi nueva amiga. ¿Tienes familia aquí?, me preguntó un día. Ya no, respondí. Mi familia soy yo misma ahora. 2 días después, recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, llorando en el teléfono. Abuela, por favor, regresa. Mi papá está llorando. Mi mamá está gritándole a todo el mundo. Perdieron la casa y no saben dónde estás. Te necesito. Mi corazón se apretó, pero mantuve la voz firme. Miguel, mi amor, puedes venir a visitarme cuando quieras. Te voy a mandar la dirección. Pero no voy a regresar a vivir cerca de tu papá. El niño sollozó. Él dice que se equivocó, que no quería lastimarte. Suspiré. Hijo, hay cosas que no se arreglan con disculpas. Tu papá necesita aprender que las personas no son objetos que puede maltratar y después recoger cuando le conviene. Enrique intentó una última jugada. Apareció en Puerto Vallarta, acompañado solo de Miguel. Beatriz se había negado a venir, según me contó Miguel después. Enrique estaba irreconocible. Cabello despeinado, ropa arrugada, ojos rojos. Mamá, por el amor de Dios, me equivoqué. Puedes estar enojada conmigo, pero no destruyas mi vida. Lo miré durante un largo momento, sintiendo una mezcla de amor y lástima. Enrique, yo no destruí tu vida, solo dejé de construirla para ti. Abracé a Miguel con cariño, besé su frente y le susurré, visita a tu abuela siempre, mi amor. Después me volteé hacia Enrique una última vez. Querías que saliera de tu vida. Entonces fue exactamente lo que hice. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi nueva terraza viendo el atardecer sobre el océano Pacífico. El cielo se tiñó de naranja y rosa mientras las gaviotas volaban sobre las olas. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por preparar la cena de nadie, por lavar platos ajenos, por planchar ropa que no era mía. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Pensé en todas las veces que había tragado palabras hirientes, todas las veces que había fingido no escuchar los comentarios despectivos de Beatriz, todas las veces que había sonreído cuando por dentro me estaba muriendo de tristeza. Pensé en los años que dediqué a criar a Enrique, en los sacrificios que hice para que tuviera una carrera profesional, en las noches que me quedé despierta cuando estaba enfermo, en los días que trabajé horas extras para pagarle los libros universitarios. Pero también pensé en Miguel, en su sonrisa cuando me veía llegar, en la manera como se acurrucaba conmigo para ver películas, en cómo me buscaba cuando tenía problemas en la escuela. Él era diferente. Él sí me valoraba. Y él podría venir a visitarme cuando quisiera. Esta sería su casa también, pero bajo mis términos, con mi respeto, en mi espacio. El dinero que ahora tenía me daba una libertad que nunca había conocido. Podía viajar si quería. Podía tomar clases de pintura como siempre había soñado. Podía leer libros en la playa sin que nadie me interrumpiera para pedirme que hiciera algo. Podía vivir sin justificarme ante nadie. Esa noche, antes de dormir, encendí una velita frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que había traído conmigo. Virgencita, le dije, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a no regresar por lástima, ayúdame a valorar la vida que me queda. El silencio de mi nuevo hogar era diferente al silencio de antes.
No era el silencio del rechazo o la indiferencia, era el silencio de la paz. Y mientras las olas rompían suavemente en la playa allá afuera, supe que había tomado la decisión correcta. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es tener el valor de alejarse de quienes no saben valorarnos. Y a veces, la única manera de enseñar respeto es demostrando que tenemos la dignidad suficiente para vivir sin quienes no nos respetan. En mi mesita de noche, junto a la Biblia, puse una foto de Miguel sonriendo. Él podría venir a verme cuando quisiera. Construiríamos nuevos recuerdos aquí, en este lugar donde yo era dueña de mi propia historia, porque Enrique tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus palabras y sus acciones. Y yo finalmente había aprendido a vivir para mí misma. 6 meses habían pasado desde que dejé Guadalajara para siempre, y cada amanecer en Puerto Vallarta me recordaba que había tomado la decisión correcta. Pero las mañanas también traían recuerdos que dolían como espinas clavadas en el alma. Mientras preparaba mi café en la pequeña cocina de mi nuevo departamento, veía las gaviotas volar sobre el mar y no podía evitar recordar cuando Enrique era pequeño y me preguntaba si algún día podríamos conocer la playa juntos. «Algún día, mijo», le decía mientras lavaba ajeno para pagar sus útiles escolares. «Algún día vamos a ver el mar». Nunca imaginé que cuando finalmente llegara a vivir junto al océano, sería huyendo del dolor que él mismo me causó. Las tardes eran las más difíciles, cuando el sol comenzaba a bajar y las familias salían a caminar por el malecón. Yo me sentaba en mi terraza y los recuerdos llegaban como olas que no podía detener. Recordaba cuando Enrique tenía 8 años y se enfermó de pulmonía. Durante 3 días no me moví de su lado en el hospital público. No tenía dinero para un cuarto privado, así que dormí en una silla de plástico azul, sosteniendo su manita mientras respiraba con dificultad. «No me dejes, mami», susurraba entre la fiebre. «Nunca te voy a dejar, mi amor», le prometí. Y cumplí esa promesa durante 34 años más, hasta que él decidió que yo ya no tenía lugar en su vida. Mi nueva amiga Carmen se había convertido en mi confidente. Todas las tardes tomábamos té de manzanilla en su departamento del piso de abajo. Ella también era viuda y entendía el dolor de la soledad, aunque la mía era diferente. «¿Tu hijo era muy apegado a ti de niño?», me preguntó un día mientras veíamos el atardecer desde su ventana. Suspiré profundo antes de responder. Era mi sombra, Carmen. A donde yo iba, él iba. Cuando trabajaba limpiando oficinas en las noches, él se quedaba dormido esperándome en la entrada del edificio porque no quería estar solo en la casa. Recordaba esas noches tan claramente. Enrique se sentaba en el escalón de la entrada con su mochila de la escuela, haciendo las tareas bajo la luz de la calle porque en casa no teníamos donde enchugar una lámpara. Los vigilantes del edificio lo conocían y lo cuidaban mientras yo terminaba de trapear los pisos de arriba. «Tu mamá trabaja mucho por ti, chamaco», le decía don Pepe, el vigilante de la noche. «Cuando seas grande, tienes que cuidarla». Enrique asentía muy serio. «Sí, señor. Voy a comprarle una casa grande y nunca más va a tener que trabajar». Carmen me escuchaba sin interrumpir, pero yo veía en sus ojos la misma pregunta que me hacía a mí misma cada día. ¿Cómo un niño tan cariñoso se convirtió en el hombre frío que me humilló públicamente? «Los hijos cambian cuando se casan, mija», me decía Carmen con sabiduría de años, especialmente cuando la esposa no quiere a la suegra. Pero yo sabía que no era solo culpa de Beatriz. Enrique había elegido su lado, había elegido su comodidad sobre mi dignidad. Las noches eran cuando más me dolía el silencio. En Guadalajara, por más que me trataran mal, siempre había ruidos familiares. La televisión, las pisadas de Miguel bajando por las escaleras, incluso las discusiones entre Enrique y Beatriz. Aquí en Puerto Vallarta, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido constante de las olas. Al principio me asustaba tanta quietud, pero poco a poco entendí que este silencio era diferente. No era el silencio de ser ignorada, era el silencio de la paz. Una tarde, mientras ordenaba mis pocas pertenencias, encontré una carta que Miguel me había escrito para el Día de las Madres 2 años atrás. «Querida abuela», decía con su letra de adolescente, «gracias por siempre estar cuando te necesito. Papá y mamá siempre están ocupados, pero tú siempre tienes tiempo para escucharme. Eres la mejor abuela del mundo».
Las lágrimas empañaron mis lentes mientras releía esas palabras. Miguel era lo único que extrañaba de verdad de mi vida anterior. El niño cumplió su promesa de visitarme. Llegó un sábado por la mañana en el autobús de Guadalajara, cargando una mochila pequeña y una sonrisa tímida. «Abuela», dijo cuando abrí la puerta, «vine a conocer tu nueva casa». Lo abracé tan fuerte que probablemente no podía respirar. «Mi casa es tu casa, mi amor», le susurré al oído. Durante ese fin de semana, Miguel conoció la playa, probó mariscos frescos por primera vez y me ayudó a plantar flores en las macetas de mi terraza. «¿No extrañas Guadalajara, abuela?», me preguntó mientras construíamos un castillo de arena. Miré hacia el horizonte antes de responder. «Extraño algunas cosas, mijo. Te extraño a ti. Pero no extraño sentirme como un estorbo en mi propia familia». Miguel frunció el ceño. «Nunca fuiste un estorbo para mí». Le acaricié el cabello mojado por el agua del mar. «Lo sé, mi amor. Por eso vas a poder venir cuando quieras. Esta también es tu casa ahora». Durante esa visita, Miguel me contó cosas que me partieron el corazón. «Papá llora por las noches, abuela. Lo escucho desde mi cuarto. Y mamá se enoja porque dice que por tu culpa tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño». No dije nada, pero por dentro sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Enrique estaba aprendiendo, tal vez tarde, pero estaba aprendiendo. ¿Él pregunta por mí? No pude evitar preguntar. Miguel asintió. Todos los días. Dice que cometió el error más grande de su vida. Cuando Miguel regresó a Guadalajara ese domingo por la tarde, la soledad se sintió más pesada. Pero también me sentí más segura de mi decisión. Había visto en los ojos de mi nieto respeto y admiración. Él entendía que su abuela había sido valiente, que había defendido su dignidad, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en rutinas consoladoras. Por las mañanas caminaba por la playa, saludando a los pescadores que ya me conocían. «Buenos días, doña Esperanza», me decían con respeto genuino. Me gustaba ser doña Esperanza, aquí, no la mamá de Enrique, o la abuela que ayuda con los niños. Aquí era una persona completa por derecho propio. Por las tardes tomaba clases de pintura en el Centro Cultural. Siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo. Entre el trabajo, cuidar a Enrique y después ayudar con Miguel, mis sueños personales habían quedado archivados en algún rincón olvidado de mi corazón. Ahora, con mis manos manchadas de acuarela y un lienzo en blanco frente a mí, redescubría partes de mí misma que creía perdidas para siempre. «Tiene talento, señora Morales», me dijo la maestra de pintura un día. «Sus colores son muy emotivos». Sonreí mientras limpiaba mis pinceles. A los 67 años estaba descubriendo que tenía talento para algo más que lavar, cocinar y criar hijos. Era liberador y doloroso al mismo tiempo. Las cartas de Enrique llegaban cada semana, pero yo las devolvía sin abrir. Rosa, mi comadre en Guadalajara, me llamaba para contarme las noticias del barrio. «Enrique pregunta por ti todo el tiempo», me decía. «Anda como alma en pena, Esperanza». Beatriz lo dejó cuando perdieron la casa grande, se fue con un ingeniero que conoció en el trabajo. Escuchaba las noticias sin comentar mucho. Sentía lástima por Enrique, pero no era mi responsabilidad arreglar el desastre de su vida. Una noche, mientras leía en mi terraza, llegó un recuerdo especialmente doloroso. Enrique tenía 18 años y acababa de entrar a la universidad. Llegó a casa muy emocionado, con una invitación a la graduación de preparatoria de sus compañeros. «Mamá, todos van a ir con sus papás. ¿Tú puedes acompañarme?» Yo había trabajado doble turno esa semana para pagarle los libros del primer semestre. Estaba agotada. Mis manos olían a cloro por las oficinas que había limpiado, y mi única ropa presentable era un vestido azul marino que había comprado en un tianguis. «Claro que te acompaño, mijo», le dije sin dudar. Nos arreglamos juntos frente al espejo roto de nuestro pequeño cuarto. Él con un traje prestado de su padrino. Yo con mi vestido azul y zapatos que me lastimaban los pies, pero que me hacían sentir elegante. En la ceremonia, cuando anunciaron que Enrique había ganado el segundo lugar en aprovechamiento académico, me levanté y aplaudí más fuerte que nadie. «¡Ese es mi hijo!», grité sin pena.
y él me sonrió desde el escenario con tanto orgullo que mi corazón casi estalló de felicidad. Después de la ceremonia, nos tomamos fotos junto a la fuente de la escuela. «Mamá», me dijo Enrique mientras el fotógrafo ajustaba la cámara, «cuando sea abogado famoso, te voy a comprar vestidos bonitos y zapatos que no te lastimen los pies». Le acaricié la mejilla. «Con que seas buena persona, mijo, ya tienes a tu mamá orgullosa». Esa foto la conservé durante años en mi cartera, hasta que la perdí el día que huí de Guadalajara. Tal vez fue mejor así. Algunas memorias duelen menos cuando no las tienes que ver todos los días. Carmen notó mi tristeza esa noche. «¿Qué pasa, mija? Te veo muy pensativa». Le conté sobre el recuerdo de la graduación. Ella escuchó en silencio, moviendo la cabeza con comprensión. «Los hijos se nos olvidan de dónde vienen, Esperanza. Se acostumbran tanto a tener todo que ya no recuerdan quién se sacrificó para dárselo». Tenía razón. Enrique se había acostumbrado tanto a mi amor incondicional que lo dio por sentado. Y cuando Beatriz llegó con sus aires de grandeza, fue más fácil avergonzarse de sus orígenes humildes que defenderlos. A veces me preguntaba si había sido muy dura, si había exagerado mi reacción, pero después recordaba la frialdad en la voz de Enrique esa noche en el restaurante, la manera como Beatriz sonrió cuando él me gritó, las caras de burla de sus amigos, y sabía que había hecho lo correcto, no por venganza, sino por dignidad. Miguel me visitó de nuevo al mes siguiente, esta vez con noticias más tristes. «Abuela, papá perdió el trabajo en el bufete. Dice que sin dinero para vestirse bien y sin carro nuevo, los clientes ricos no lo respetan». Me dolió escuchar eso, no porque sintiera lástima por Enrique, sino porque confirmaba algo que siempre sospeché. El éxito de mi hijo estaba construido sobre las apariencias que yo financié, no sobre su verdadero talento. «¿Cómo estás tú, mi amor?», le pregunté a Miguel mientras preparábamos la cena juntos en mi pequeña cocina. El niño se encogió de hombros. «Bien. Es más tranquilo en casa ahora que mamá Beatriz se fue. Papá y yo vemos películas por las noches y hablamos más». Me alegró escuchar eso. Tal vez la crisis estaba acercando a padre e hijo de una manera que la abundancia nunca había logrado. Esa noche, Miguel me hizo una pregunta que me quitó el sueño. «Abuela, ¿crees que papá puede cambiar? ¿Crees que algún día van a volver a hablarse?». Lo miré durante un largo momento antes de responder. «No lo sé, mijo. Cambiar de verdad es muy difícil. Requiere que una persona reconozca que se equivocó profundamente, no solo que pida perdón con palabras». Miguel asintió con una madurez que me sorprendió en un muchacho de 16 años. Después de esa visita, decidí escribir una carta. No para Enrique, sino para mí misma. Una carta donde expresara todo lo que había callado durante años, todo lo que había tragado por mantener la paz familiar. Escribí sobre las noches que me quedé despierta cuando él tenía fiebre, sobre los trabajos humillantes que acepté para pagar sus estudios, sobre las veces que comí frijoles para que él pudiera comer carne. Escribí sobre las lágrimas que derramé en silencio cuando Beatriz me hablaba con desprecio, sobre las veces que fingí no escuchar cuando ella le decía a Enrique que yo era una carga y una vergüenza, pero también escribí sobre la decepción, sobre lo que sentí cuando vi que el niño cariñoso que había criado se había convertido en un hombre capaz de humillarme públicamente, sobre el dolor de darme cuenta de que todo mi amor y sacrificio no habían sido suficientes para enseñarle valores básicos de respeto y gratitud. Y escribí sobre mi miedo más profundo, que tal vez había fallado como madre, que tal vez había criado a un hombre sin corazón. Cuando terminé la carta, eran las 3 de la madrugada. Las lágrimas habían manchado algunas páginas, pero cada palabra estaba cargada de verdad. Guardé la carta en una caja junto con las fotos viejas y las pocas cosas que había conservado de mi vida anterior. No era una carta para enviar, era una carta para sanar. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado ir un peso que cargaba desde hacía años. Salí a caminar por la playa más temprano que de costumbre. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de colores que ningún pintor podría igualar. Y por primera vez desde que llegué a Puerto Vallarta, no pensé en Enrique ni en Guadalajara. Pensé en mí,
en la mujer de 67 años que había tenido el valor de empezar de nuevo, que había elegido su dignidad sobre la comodidad de ser necesitada. Cuando regresé a casa esa mañana, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra temblorosa. Adentro había una foto. Enrique de niño, durmiendo en mis brazos después de una tarde en el parque. Al reverso, con la misma letra temblorosa, alguien había escrito: «Perdóname, mamá». Era la letra de Enrique, pero más débil, como si hubiera envejecido años en estos meses. Sostuve la foto durante largo rato, sintiendo el peso de todos los años que habíamos compartido. Pero después la guardé en la caja junto con la carta que había escrito. Porque perdonar no significaba regresar. Perdonar significaba dejar ir el resentimiento, pero no necesariamente volver a exponer mi corazón al mismo daño. Y mientras cerraba la caja, supe que estaba lista para el siguiente capítulo de mi vida, cualquiera que éste fuera. La foto de Enrique niño durmiendo en mis brazos se había convertido en un recordatorio silencioso en mi mesa de noche. Durante 3 semanas la miraba cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, pero no sentía el impulso de responder a su gesto. Había algo diferente creciendo dentro de mí, algo que no tenía que ver con rencor ni con perdón. Era algo más profundo, la comprensión de que mi vida ya no giraba alrededor de las necesidades y deseos de otros. Por primera vez en 67 años, mi vida me pertenecía completamente. Carmen lo notó durante uno de nuestros tés vespertinos. «Te ves diferente, Esperanza. Más, no sé cómo decirlo, más dueña de ti misma». Sonreí mientras removía mi té de manzanilla. «Creo que estoy aprendiendo a vivir para mí, comadre. Es extraño, pero también liberador». Ella asintió con sabiduría. A mi edad, una ya debería saber eso. Pero las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para vivir para otros. Primero los padres, después el marido, después los hijos. Nunca nadie nos enseñó a vivir para nosotras mismas. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza. Esa noche, en lugar de sentarme en mi terraza a recordar cómo había hecho durante meses, tomé una decisión diferente. Abrí mi laptop, que Miguel me había ayudado a comprar en su última visita, y comencé a buscar información sobre algo que siempre había querido hacer: viajar. No viajes largos o costosos, pero sí conocer lugares que nunca había visto, porque siempre había alguien más importante que yo en la fila de prioridades. Encontré un tour de 3 días a Oaxaca que salía la próxima semana. Incluía visitas a los talleres de artesanías, degustación de mezcal y recorridos por los mercados tradicionales. Durante unos minutos dudé. ¿Tenía derecho a gastar dinero en mí misma? ¿No era egoísta usar recursos que podría estar ahorrando para emergencias o para ayudar a Miguel con sus estudios? Pero después recordé las palabras de Carmen y tomé el teléfono. «Buenas tardes. Quiero reservar un lugar en el tour a Oaxaca del próximo jueves». La agente de viajes sonaba sorprendida. «¿Es solo una persona, señora?» «Sí», respondí con firmeza. «Solo una persona». Cuando colgué, sentí una mezcla de emoción y nervios que no había experimentado en décadas. Iba a viajar sola, por placer, por primera vez en mi vida. Esa misma semana, mientras preparaba mi pequeña maleta para Oaxaca, recibí una llamada que no esperaba. Era Arturo, mi compadre abogado en Guadalajara. «Esperanza, necesito platicarle algo importante. Enrique vino a verme ayer. Está muy mal, comadre. Perdió el trabajo, la casa, la esposa, pero más que eso, creo que está perdiendo la razón. Me pidió que le consiguiera su dirección en Puerto Vallarta. Dice que necesita verla». Mi primera reacción fue de pánico. Había construido esta nueva vida lejos de todo lo que me lastimaba, y la idea de que Enrique apareciera aquí me llenó de ansiedad. «¿Usted le dio mi dirección, compadre?» «No, Esperanza. Le dije que solo podía contactarla si usted me daba permiso. Por eso le hablo». Respiré profundo. «No estoy lista para verlo, Arturo. Si llega aquí sin mi permiso, llamaré a las autoridades». Él se quedó callado un momento. «Entiendo, comadre, pero también quiero que sepa que nunca había visto a Enrique tan quebrado. Creo que finalmente entendió lo que perdió». Después de esa llamada, mi decisión de ir a Oaxaca se sintió aún más necesaria. Necesitaba salir de Puerto Vallarta, aunque fuera por unos días, para aclarar mis pensamientos. Necesitaba distancia no solo física, sino emocional.
El viaje a Oaxaca resultó ser exactamente lo que mi alma necesitaba. Por primera vez en años, nadie sabía mi historia. Para los otros turistas del grupo, yo era simplemente Esperanza, una señora de 67 años que viajaba sola y que tenía una sonrisa genuina. No era la mamá de Enrique o la abuela que cuida niños. Era una mujer completa, independiente, con dinero para pagar sus propios gustos. En los talleres de artesanías de San Bartolo Coyotepec aprendí a hacer figuras de barro negro. Mis manos, acostumbradas a lavar y limpiar, descubrieron que también podían crear belleza. El maestro artesano, don Aurelio, elogió mi técnica. Tiene buenas manos para el barro, señora. Se ve que está acostumbrada a trabajar con cuidado. Me emocioné tanto que compré arcilla para llevarme a Puerto Vallarta. Quería seguir practicando. Durante la degustación de mezcal, algo que nunca había imaginado que haría, conocí a un grupo de mujeres de la Ciudad de México que también viajaban solas. ¿Primera vez que viajas sin familia?, me preguntó Leticia, una psicóloga jubilada de 65 años. Sí, admití. Y me da un poco de miedo, pero también me emociona. Ella sonrió. A mí me tomó 2 años después de que murió mi esposo atreverme a viajar sola. Ahora es lo que más disfruto de mi nueva vida. Esa noche, en el hotel de Oaxaca, escribí en un cuaderno que había comprado en el mercado. No eran memorias dolorosas esta vez, sino planes. Lugares que quería conocer, cosas que quería aprender, maneras en las que quería usar mi tiempo y mi dinero. Por primera vez en mi vida, estaba planificando mi futuro pensando únicamente en mis propios deseos. Cuando regresé a Puerto Vallarta, me sentía renovada. Carmen lo notó inmediatamente. Mira nada más cómo regresaste. Pareces 10 años más joven. Y tenía razón. Me sentía más ligera, más confiada. El viaje me había demostrado que podía ser independiente de maneras que nunca había imaginado. Pero mi tranquilidad duró poco. Al segundo día de mi regreso, Rosa me llamó desde Guadalajara con noticias preocupantes. Esperanza, Enrique está muy mal. Arturo me contó que lo vio en el centro, pidiendo dinero prestado para poder comer. Perdió el departamento donde se quedó después de que Beatriz se fue. Ahora está viviendo en casa de su padrino Luis, pero es una situación temporal. La noticia me dolió más de lo que esperaba. Por más herida que estuviera, Enrique seguía siendo mi hijo. ¿Y Miguel cómo está?, pregunté. El muchacho está bien. Se fue a vivir con Luis también para cuidar a su papá. Ese nieto tuyo tiene un corazón de oro, Esperanza. Esa noche no pude dormir. La imagen de Enrique, el hombre exitoso que había sido, reducido a pedir dinero prestado para comer, me partía el alma. Pero también me hacía preguntarme, ¿era mi responsabilidad rescatarlo? ¿No había aprendido ya la lección? ¿O estaba siendo demasiado dura? Me levanté y salí a mi terraza. El sonido de las olas siempre me ayudaba a pensar con claridad. Mientras miraba las estrellas reflejándose en el mar, llegué a una conclusión que me sorprendió a mí misma. No era mi responsabilidad rescatar a Enrique, pero tampoco tenía que castigarlo eternamente. Había una diferencia entre ayudarlo a entender las consecuencias de sus actos y dejarlo destruirse completamente. Y por Miguel, que no tenía la culpa de los errores de su padre, tenía que hacer algo. A la mañana siguiente llamé a Arturo. Compadre, quiero que haga algo por mí. Quiero comprar un departamento pequeño en Guadalajara, pero no quiero que Enrique sepa que soy yo quien lo compra. Puede decirle que es de un inversionista de Puerto Vallarta que renta propiedades a precios accesibles. Arturo se quedó callado. ¿Estás segura, Esperanza? Después de todo lo que pasó, estoy segura, pero tiene que quedar claro que es una renta normal, no un regalo. Que pague lo que pueda mientras encuentra trabajo, y que sepa que si no cuida la propiedad o si maltrata a Miguel, inmediatamente se acaba el trato. El plan se puso en marcha esa misma semana. Arturo encontró un departamento de 2 recámaras en la colonia americana, un área decente, pero no lujosa. Lo compré en efectivo, y se lo ofrecieron a Enrique como una renta de 3,000 pesos mensuales, muy por debajo del precio real del mercado. Según me contó Arturo después, Enrique lloró cuando le dieron las llaves. «Es un milagro», había dicho, justo cuando pensé que ya no había esperanza para mí. Pero mi transformación no se detuvo ahí. Esa experiencia me había enseñado algo importante. Podía ayudar sin exponer mi corazón al daño. Podía ser compasiva sin ser una víctima.
Decidí expandir esta filosofía a otras áreas de mi vida. Con parte del dinero que me quedaba de la venta de los terrenos de tequila, comencé a hacer donaciones anónimas a organizaciones que ayudaban a mujeres solas con hijos. No eran cantidades enormes, pero eran constantes, y me daban una satisfacción que nunca había sentido. También me inscribí en un curso de computación en el Centro Cultural. ¿Para qué quiere aprender eso a su edad, señora?, me preguntó el joven instructor el primer día. Para no depender de nadie para comunicarme con el mundo, respondí con firmeza. Él sonrió con respeto. Durante las siguientes semanas aprendí a usar el correo electrónico, las redes sociales y hasta a hacer videollamadas. Miguel se emocionó mucho cuando le hice la primera videollamada. Abuela, ya eres toda una experta en tecnología, me dijo con orgullo. ¿Cómo está tu papá, mijo?, le pregunté, tratando de sonar casual. Mejor, abuela. Conseguimos un departamento y él está buscando trabajo. Dice que quiere cambiar, que quiere ser mejor persona. No comenté nada sobre mi participación en conseguir ese departamento. Algunos actos de bondad son más puros cuando se mantienen en secreto. Una tarde, mientras practicaba mis figuras de barro negro en mi terraza, Carmen subió a visitarme. Esperanza, hay un señor abajo que pregunta por usted. Dice que es su hijo. Mi corazón se detuvo. Enrique había venido a Puerto Vallarta. Mis manos, cubiertas de arcilla, comenzaron a temblar. ¿Qué le dijiste? Le dije que no sabía si usted estaba. Está esperando en el lobby. Miré mis manos sucias de barro, mi ropa cómoda, mi cabello recogido sin pretensiones. Esta era la mujer en la que me había convertido. Alguien que creaba cosas bellas con sus manos, alguien que vivía cómodamente, alguien que ya no se disculpaba por existir. Dile que baje en 5 minutos, le dije a Carmen. Me lavé las manos lentamente, me peiné sin prisa y me miré en el espejo. La mujer que vi reflejada ya no era la misma que había huido de Guadalajara 8 meses atrás. Esta mujer tenía una serenidad en los ojos que venía de la seguridad de haber hecho lo correcto. Esta mujer sabía su valor. Cuando bajé al lobby, Enrique estaba sentado en uno de los sillones, viendo hacia el mar a través de las ventanas. Estaba más delgado, su ropa era sencilla pero limpia, y tenía ojeras profundas. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. «Mamá», dijo con voz quebrada, «gracias por bajar. No sabía si querrías verme». Lo miré durante un largo momento. Este hombre delgado y humilde parecía un extraño comparado con el abogado arrogante que me había gritado en el restaurante. Pero también podía ver en él rastros del niño que había sido, del hijo que había amado incondicionalmente durante 42 años. «¿Qué quieres, Enrique?», le pregunté con voz calmada. Él se pasó las manos por el cabello. «Quiero pedirte perdón, no por lo que pasó en el restaurante. Eso es imperdonable. Quiero pedirte perdón por todos los años que te di por sentada, por todas las veces que no valoré tu sacrificio, por haber elegido la opinión de otros sobre el respeto que te debía como mi madre». Escuché sus palabras sin interrumpir. Había ensayado este discurso, se notaba, pero también había sinceridad en su voz. «¿Y qué esperas que haga con esas disculpas, Enrique?». Él bajó la mirada. «Nada, mamá. No espero que regreses a Guadalajara. No espero que me perdones. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. Y no solo hablo del dinero o la casa. Hablo de la persona más importante de mi vida». Sus palabras me llegaron al corazón, pero mi mente se mantuvo clara. «¿Sabes quién pagó el departamento donde vives ahora?». Él frunció el ceño, confundido. «Un inversionista de Puerto Vallarta, según me dijo el licenciado Arturo». «¿Por qué?». Sonreí levemente. «Porque fui yo, Enrique. Yo compré ese departamento para que tú y Miguel tuvieran donde vivir». La sorpresa en su cara fue genuina. «¿Tú? ¿Por qué?». «Después de todo lo que te hice, porque puedo ayudarte sin permitir que me lastimes, porque puedo ser compasiva sin ser tonta, y porque Miguel no tiene la culpa de tus errores». Se quedó callado durante largos minutos, procesando la información. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. Asentí. «¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos reconstruir nuestra relación?». Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «No lo sé, Enrique. El daño fue muy profundo, pero lo que sí sé es que si algún día eso pasara, sería bajo condiciones muy diferentes. Yo ya no soy la mujer que puedes dar por sentada. Ya no soy alguien que va a sacrificar su dignidad por mantener la paz familiar». Él asintió lentamente.
Lo entiendo. Y quiero que sepas que voy a trabajar en cambiar, no para recuperarte, sino porque finalmente entiendo que el hombre que fui no era alguien de quien pudiera estar orgulloso. Se levantó del sillón. Gracias por comprar el departamento, mamá. Voy a pagarte cada peso, aunque me tome años. No me lo debes a mí, le dije. Se lo debes a Miguel. Sé el padre que él merece. Lo acompañé hasta la puerta del edificio. Antes de irse, se volteó una vez más. Te amo, mamá, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer ese amor otra vez. Cuando se fue, regresé a mi departamento y me senté en mi terraza. Carmen apareció minutos después con 2 tazas de té. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Pensé en su pregunta mientras veía a Enrique alejarse caminando por el malecón. Tranquila, respondí finalmente. Ya no siento rencor, pero tampoco siento la necesidad de rescatarlo. Siento paz. Esa noche, mientras moldeaba una nueva figura de barro, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en estos meses. Había aprendido que el amor no requiere sacrificar la dignidad propia. Había descubierto que podía ser generosa sin ser víctima. Y más importante que todo, había encontrado mi propia voz después de décadas de silencio. Al día siguiente, Miguel me llamó, emocionado. Abuela, papá me contó que te vio ayer. ¿Significa que van a volver a hablarse? Sonreí mientras acomodaba mi nueva figura de barro en la repisa. Significa que tu papá está aprendiendo, mijo, y que yo estoy bien aquí en Puerto Vallarta. Pero también significa que tú siempre vas a tener una abuela que te ama y un lugar donde eres bienvenido, porque esa era la verdad. Había transformado mi dolor en sabiduría, mi soledad en independencia y mi amor incondicional en amor con límites. Ya no era la mujer que había huido de Guadalajara 8 meses atrás. Era una mujer nueva, forjada por la experiencia, pulida por el dolor y finalmente libre para vivir en sus propios términos. 3 meses habían pasado desde el encuentro con Enrique en Puerto Vallarta y mi vida había encontrado un ritmo nuevo y tranquilo. Las mañanas comenzaban con mi caminata por la playa, seguida de mis clases de pintura y las tardes trabajando mis figuras de barro. Miguel me visitaba cada mes, trayendo noticias de Guadalajara que escuchaba con interés genuino, pero sin la ansiedad de antes. Había aprendido a amar desde la distancia, a preocuparme sin ahogarme en las preocupaciones ajenas. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras pintaba un atardecer sobre el mar, que Carmen subió a mi departamento con una expresión preocupada. Esperanza, hay una llamada para ti. Es tu compadre Arturo. Dice que es urgente. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Las llamadas urgentes nunca traían buenas noticias. Bajé corriendo al teléfono de Carmen. ¿Arturo? ¿Qué pasó? Su voz sonaba cansada. Esperanza, necesito que venga a Guadalajara lo más pronto posible. Miguel está en el hospital. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué le pasó a mi nieto? Tuvo un accidente en la escuela, se cayó de unas escaleras y se golpeó fuerte la cabeza. Los doctores dicen que van a estar bien, pero necesita cirugía. Y Esperanza, Enrique no puede pagar la operación. No dudé ni un segundo. Voy para allá en el primer autobús que salga. Dígale a los doctores que hagan todo lo necesario, que yo me hago cargo de los gastos. Colgué el teléfono y corrí a mi departamento a empacar una maleta. Carmen me ayudó en silencio, entendiendo que no era momento para palabras. En 2 horas estaba en la central de autobuses, rumbo a la ciudad que había jurado no pisar nunca más. El viaje de regreso a Guadalajara fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro me acercaba no solo a Miguel, sino también a un pasado que creía haber dejado enterrado. Pero cuando se trata de los nietos, una abuela es capaz de enfrentar cualquier fantasma. Miguel me necesitaba, y eso era lo único que importaba. Llegué al Hospital Civil cerca de las 11 de la noche. Arturo me esperaba en la entrada. ¿Cómo está?, fueron las primeras palabras que salieron de mi boca. Estable. La cirugía fue exitosa, pero todavía está en terapia intensiva. Solo familia directa puede verlo. Yo soy familia directa, dije con firmeza. Soy su abuela. Arturo sonrió por primera vez en toda la noche. Sabía que iba a decir eso. Enrique está arriba, en la sala de espera. Subir esas escaleras fue como regresar en el tiempo. El hospital olía igual que cuando trajimos a Enrique de niño con pulmonía. Las paredes tenían el mismo color verde pálido, hasta los ruidos eran familiares.
Pero yo ya no era la misma mujer que había corrido por estos pasillos hace décadas. Era más fuerte, más segura de mí misma, pero también más sabia sobre los límites del amor. Encontré a Enrique sentado en una silla de plástico azul, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, viniste». Se levantó como para abrazarme, pero se detuvo a medio camino, respetando la distancia que yo había establecido. «Claro que vine», le dije. «Es mi nieto». Nos quedamos parados frente a frente durante un momento que se sintió eterno. «Los doctores dicen que va a estar bien», me contó con voz temblorosa. «Pero la operación costó 20,000 pesos. Yo no tengo ese dinero, mamá. Sin tu ayuda, Miguel habría...» No terminó la frase, pero no era necesario. «Ya está resuelto», le dije simplemente. Arturo se encargó de todo. Vi el alivio en su cara, pero también algo más: vergüenza. «No sé cómo voy a pagarte», murmuró. «No me debes nada a mí», respondí, repitiendo las palabras que le había dicho meses atrás. «Se lo debes a Miguel. Debes ser el padre que él se merece». Enrique asintió en silencio. Nos sentamos en las sillas de plástico a esperar noticias del doctor, como dos extraños unidos solo por el amor hacia el mismo niño. Durante esas largas horas de espera, Enrique me contó sobre su nueva vida. Había conseguido trabajo como asesor legal en una empresa pequeña, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta del departamento y los gastos básicos. «No es el trabajo glamoroso que tenía antes», admitió, «pero es honesto, y me da tiempo para estar con Miguel por las tardes». Me sorprendió escuchar eso. El Enrique que conocía nunca había hablado de tiempo para estar con Miguel como una prioridad. «¿Y Miguel cómo está, aparte de este accidente?», le pregunté. Por primera vez desde que llegué, Enrique sonrió genuinamente. «Está bien, mamá. Mejor que bien, de hecho. Desde que Beatriz se fue, él y yo hemos empezado a conocernos realmente. Hacemos la tarea juntos, cocinamos, vemos películas. Nunca pensé que podría ser tan satisfactorio estar presente en su vida». Sus palabras me llenaron de un orgullo extraño. Tal vez la crisis había servido para acercar a padre e hijo de una manera que la abundancia nunca logró. A las 3 de la madrugada, el doctor finalmente salió a darnos noticias. La operación fue exitosa. El joven Miguel va a estar perfectamente bien. Puede regresar a casa en 2 días. El alivio que sentí fue tan intenso que tuve que sentarme. Enrique se cubrió la cara con las manos y lloró abiertamente. «Gracias, Dios mío», susurraba entre lágrimas. «Gracias». «¿Puedo verlo?», pregunté al doctor. «Por supuesto, pero está dormido por la anestesia». Me llevó a una habitación pequeña donde Miguel yacía conectado a varios cables, pero respirando tranquilamente. Se veía tan joven, tan vulnerable. Le tomé la mano y le susurré: «Aquí está tu abuela, mi amor. Todo va a estar bien». Aunque estaba inconsciente, juro que sentí que apretó ligeramente mi mano. Los siguientes 2 días los pasé entre el hospital y un pequeño hotel cercano. Enrique y yo establecimos una rutina extraña pero funcional. Nos turnábamos para estar con Miguel, compartíamos las comidas en silencio y hablábamos solo sobre temas relacionados con la recuperación de nuestro nieto. Era una tregua tácita, no éramos madre e hijo reconciliados, pero tampoco éramos extraños. El tercer día, cuando Miguel despertó completamente, su primera palabra fue: «Abuela». Me acerqué a su cama y le acaricié el cabello. «Aquí estoy, mi amor. ¿Cómo te sientes?». «Me duele la cabeza, pero estoy feliz de que estés aquí. Papá me dijo que viniste desde Puerto Vallarta solo por mí». «Habría venido desde el fin del mundo por ti», le respondí con sinceridad absoluta. Durante los días siguientes, mientras Miguel se recuperaba en casa, me quedé en Guadalajara para asegurarme de que estuviera bien. Me hospedé en el hotel, a pesar de las insistencias tímidas de Enrique para que me quedara en el departamento. «Gracias, pero estoy cómoda en el hotel», le decía cada vez que sugería la idea. Había aprendido que la independencia era demasiado valiosa como para comprometerla, incluso temporalmente. Pero sí pasaba las tardes en el departamento, ayudando con los cuidados de Miguel. Y debo admitir que me sorprendió lo que vi. El departamento era modesto, pero limpio y ordenado. Enrique realmente cocinaba, no solo calentaba comida comprada. Había fotos de Miguel por toda la sala,
algunas que yo no había visto nunca. Y más importante, había una rutina familiar sana entre padre e hijo que nunca había existido cuando vivían en la mansión. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra nueva vida?, me dijo Miguel una tarde mientras yo le ayudaba con las tareas. ¿Qué, mi amor? Que papá realmente me escucha ahora. Antes siempre estaba ocupado con trabajo o con mamá Beatriz. Ahora cuando le cuento algo, deja todo y me pone atención. Sus palabras me llegaron profundo. Tal vez perder todo había enseñado a Enrique a valorar lo que realmente importaba. Una noche, mientras Miguel dormía, Enrique y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Estábamos sentados en su pequeña sala, tomando té de manzanilla que yo había preparado. «Mamá», comenzó con voz cuidadosa, «¿puedo preguntarte algo?». Asentí. «¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?». Pensé cuidadosamente antes de responder. «Enrique, yo ya te perdoné. Lo hice por mi propia paz mental, no porque tú te lo merecieras. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa regresar a como eran las cosas antes». Él asintió tristemente. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de haberte lastimado. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que realmente habías cambiado?», le dije después de un silencio largo. Él negó con la cabeza. «Cuando Miguel me contó que dejas todo para escucharlo. El Enrique que conocía antes nunca habría hecho eso. Estabas demasiado ocupado tratando de impresionar a gente que no valía la pena». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Tuviste que irte para que yo aprendiera a ser padre». Esa conversación marcó un punto de inflexión sutil pero importante. No estábamos reconciliados en el sentido tradicional, pero habíamos encontrado una manera de coexistir con respeto mutuo. Él entendía que yo no regresaría a ser la madre sacrificada de antes, y yo reconocía que él estaba haciendo esfuerzos genuinos por cambiar. Una semana después, cuando Miguel ya estaba completamente recuperado, llegó el momento de regresar a Puerto Vallarta. Mientras empacaba mi maleta en el hotel, sentí una mezcla extraña de emociones. Guadalajara seguía siendo la ciudad donde había sufrido tanto, pero también era donde habían nacido mis mejores recuerdos con Miguel y, antes de que todo se complicara, con Enrique. Miguel lloró cuando se despidió de mí. «¿Cuándo te voy a volver a ver, abuela?». «El próximo mes, como siempre», le aseguré. «Pero ahora también sabes que si me necesitas, vendré sin dudar». Lo abracé fuerte, respirando el olor de su cabello recién lavado, memorizando la sensación de tenerlo cerca y sano. Enrique me acompañó hasta la central de autobuses. Durante el camino, manejó en silencio, pero cuando llegamos al estacionamiento, finalmente habló. «Mamá, quiero que sepas algo. Estos días que pasaste aquí han sido los mejores que he tenido en meses. No porque esperara que regresaras, sino porque pude verte siendo feliz. Te ves completa. Te ves como nunca te había visto antes». Sus palabras me sorprendieron. «¿A qué te refieres? Antes siempre te veía preocupada por otros, tratando de hacer feliz a todo el mundo. Ahora te veo viviendo para ti misma y se nota que es donde debes estar». Sonreí a pesar de que sentía un nudo en la garganta. «Gracias por decir eso, Enrique. Significa mucho viniendo de ti». Antes de despedirnos, me entregó un sobre. «No lo abras hasta que estés en el autobús», me pidió. Lo guardé en mi bolsa y nos despedimos con un abrazo breve pero sincero. «Cuida a Miguel», le dije. «Con mi vida», me respondió. Una vez en el autobús, mientras Guadalajara desaparecía por la ventana, abrí el sobre. Adentro había una foto nueva. Enrique y Miguel cocinando juntos en su pequeña cocina, ambos sonriendo genuinamente. Al reverso, Enrique había escrito: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Gracias por demostrarme que una mujer fuerte no es la que aguanta todo, sino la que sabe cuándo decir basta. Y gracias por regresar cuando Miguel te necesitó, aunque yo no me lo mereciera». Las lágrimas empañaron mis ojos mientras guardaba la foto junto con la otra que había conservado todos estos meses. Estas dos imágenes contaban la historia completa. El niño que había sido Enrique y el hombre en el que se estaba convirtiendo. Tal vez nunca volveríamos a ser madre e hijo en el sentido tradicional, pero habíamos encontrado algo nuevo: respeto mutuo. El viaje de regreso a Puerto Vallarta me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había vivido en esa semana.
Había regresado a Guadalajara como la mujer fuerte e independiente que me había convertido, no como la madre desesperada que solía ser. Había ayudado a Miguel sin comprometer mis límites. Había interactuado con Enrique con dignidad, pero sin ingenuidad. Y más importante, había confirmado que mi nueva vida en Puerto Vallarta era exactamente donde pertenecía. Cuando el autobús finalmente llegó a Puerto Vallarta, Carmen me esperaba en la terminal. «¿Cómo está el nieto?», fue lo primero que preguntó. «Bien, completamente recuperado», le respondí mientras cargaba mi maleta. «¿Y cómo estás tú?». Esa era la pregunta más importante. «Estoy en paz, comadre. Estoy exactamente donde necesito estar». Esa noche, sentada en mi terraza viendo el atardecer sobre el mar, pensé en todo lo que había cambiado desde que llegué a Puerto Vallarta por primera vez. Había venido huyendo del dolor, pero me había quedado para construir una nueva vida. Había aprendido que el amor no requiere sacrificar la dignidad, que la distancia física no significa falta de amor, y que a veces la mejor manera de cuidar a alguien es enseñarle a valerte. Miguel seguiría visitándome cada mes y yo seguiría siendo su abuela incondicional. Enrique y yo habíamos encontrado una forma de coexistir que no lastimaba a ninguno de los dos. Y yo había descubierto que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, que nunca es tarde para elegir la felicidad propia por encima de las expectativas ajenas. Al día siguiente, cuando reanudé mi rutina de caminatas matutinas, pintura por las tardes y figuras de barro en mi tiempo libre, supe que había tomado todas las decisiones correctas. La playa seguía siendo mi santuario, mi departamento seguía siendo mi refugio, y mi nueva vida seguía siendo exactamente lo que mi alma había estado buscando durante 67 años. Porque a veces, las mejores lecciones se aprenden cuando tenemos el valor de alejarnos. Y a veces, el mayor regalo que podemos darle a alguien es la oportunidad de aprender a valorarnos sin nuestra presencia constante. Enrique había aprendido esa lección, Miguel había crecido más fuerte, y yo había encontrado la paz que siempre me había eludido. 2 años habían pasado desde aquella noche en el hospital de Guadalajara, y mi vida en Puerto Vallarta había florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Esta mañana, como cada día durante los últimos 24 meses, me desperté con el sonido suave de las olas rompiendo en la playa y la luz dorada del amanecer filtrándose por las cortinas de mi recámara. A los 69 años, había aprendido que la felicidad no siempre llega con fanfarrias y celebraciones. A veces, llega en la forma de una rutina tranquila, en el lujo silencioso de despertar sin ansiedad, en la libertad simple de planear el día pensando únicamente en los propios deseos. Me levanté sin prisa, como había aprendido a hacer todo en esta nueva vida. Preparé mi café en la pequeña cocina que ahora conocía de memoria. Cada taza, cada cuchara, cada rincón organizado exactamente como me gustaba. Por la ventana podía ver a los pescadores preparando sus botes para la jornada, sus voces familiares mezclándose con el sonido constante del mar. «Buenos días, doña Esperanza», me gritó don Ramón desde la playa, y yo le respondí con un saludo alegre. Aquí era doña Esperanza, no la mamá de alguien o la abuela que ayuda. Era una persona completa, respetada por derecho propio. Después del café, tomé mi cuaderno de bocetos y salí a mi lugar favorito. Una pequeña banca de madera que habían instalado en el malecón, perfectamente posicionada para ver tanto el amanecer como el movimiento matutino del puerto. Este cuaderno se había convertido en mi compañero constante, lleno de dibujos de gaviotas, pescadores, atardeceres y pequeñas reflexiones escritas en los márgenes. Dibujar me había enseñado a ver el mundo con ojos diferentes, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos cuando mi mente estaba siempre preocupada por las necesidades de otros. Mientras dibujaba a una gaviota que parecía posar especialmente para mí, pensé en Miguel. Mi nieto, ahora de 18 años, había crecido hasta convertirse en un joven thoughtful y maduro que me visitaba religiosamente cada mes. Su última visita había sido particularmente especial, porque vino acompañado de una noticia que llenó mi corazón de orgullo. Había sido aceptado en la Universidad de Guadalajara para estudiar arquitectura. «Quiero diseñar casas bonitas y funcionales, abuela»,
Me había dicho con una sonrisa que me recordó tanto a Enrique de niño. Casas donde las familias puedan ser felices. Sus palabras habían sido un regalo inesperado. La relación con Miguel se había fortalecido de manera hermosa durante estos 2 años. Sin la tensión familiar constante, sin las dinámicas tóxicas que solían dominar las reuniones familiares, mi nieto y yo habíamos desarrollado una amistad genuina que iba más allá de los roles tradicionales de abuela-nieto. Me contaba sobre sus novias, sus sueños, sus miedos sobre el futuro, y yo le hablaba de mi nueva vida, de mis clases de arte, de los lugares que había visitado, de los libros que leía. Éramos 2 adultos que se respetaban mutuamente, unidos por el amor, pero no limitados por las expectativas. ¿No extrañas Guadalajara, abuela?, me había preguntado durante su última visita mientras caminábamos por la playa al atardecer. Era una pregunta que me hacía de vez en cuando, y mi respuesta siempre evolucionaba ligeramente. «Extraño algunos momentos, mijo», le había respondido. «Extraño las mañanas contigo cuando eras pequeño. Extraño el olor del pan dulce de la panadería de don Aurelio. Pero no extraño la tristeza. No extraño sentirme invisible en mi propia familia. Aquí soy visible, mijo. Aquí importo». Y era verdad. En Puerto Vallarta había construido una red social que me nutría de maneras que nunca había experimentado. Carmen seguía siendo mi confidente más cercana, pero había otras amigas. Leticia, la psicóloga jubilada que conocí en Oaxaca y que ahora vivía temporadas en Puerto Vallarta. Doña Socorro, de 75 años, que me había enseñado a hacer tamales oaxaqueños. Y Graciela, una artista local que me había invitado a exponer mis figuras de barro en una galería pequeña pero respetada del centro histórico. La exposición había sido uno de los momentos más satisfactorios de estos 2 años. Ver mis figuras de barro negro exhibidas junto a las obras de otros artistas, cada una con un pequeño letrero que decía Esperanza Morales, me había llenado de un orgullo diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era el orgullo vicario de los logros de mi hijo, sino el orgullo genuino del trabajo propio, del talento desarrollado, de la creatividad expresada. Varias piezas se vendieron, no por cantidades enormes, pero lo suficiente para hacerme sentir que mi arte tenía valor real para otras personas. Enrique había venido a la exposición. Me había sorprendido verlo aparecer en la galería esa noche, vestido con ropa sencilla pero limpia, acompañado de Miguel. No me había avisado que vendría, probablemente temiendo que le dijera que no viniera. Pero cuando lo vi parado frente a una de mis figuras, estudiándola con atención genuina, sentí una mezcla compleja de emociones que no esperaba. Se había acercado a mí con cautela, como siempre hacía desde nuestro reencuentro en el hospital. «Mamá, tus obras son hermosas», me había dicho con sinceridad evidente en su voz. «Nunca supe que tenías este talento». Había sido un momento extraño, verlo admirar algo que yo había creado, algo que existía completamente independiente de él, de sus necesidades, de nuestra historia compartida. «Hay muchas cosas que no sabías de mí», le había respondido sin amargura, simplemente como un hecho. Esa noche habíamos cenado juntos los 3, Miguel, Enrique y yo, en un restaurante pequeño cerca de la galería. No había sido una reconciliación dramática, no había lágrimas ni declaraciones grandilocuentes de perdón. Había sido simplemente una cena tranquila entre 3 personas que compartían historia y ADN, cada una respetando el espacio de las otras. Enrique me había contado sobre su trabajo, sobre cómo había aprendido a vivir con menos dinero, pero más tiempo para las cosas importantes. Había una humildad genuina en él que no había visto en décadas. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?», me había dicho esa noche, cuando Miguel se había disculpado para ir al baño. «¿Qué?», le había preguntado, genuinamente curiosa. «Que tuviste el valor de irte, que no te quedaste esperando a que yo cambiara, que decidiste ser feliz con o sin mí». Sus palabras me habían llegado profundo, no porque necesitara su validación, sino porque confirmaban que la lección había sido aprendida. Ahora, 2 años después, nuestra relación había encontrado un equilibrio extraño, pero funcional. Enrique me visitaba cada 3 o 4 meses, siempre con Miguel, nunca quedándose más de 2 días. Habíamos establecido límites tácitos pero claros. Él no hablaba del pasado a menos que yo iniciara el tema. No hacía sugerencias sobre mi vida,
y no expresaba expectativas sobre un futuro juntos. A cambio, yo recibía sus visitas con cordialidad, preguntaba sobre su vida y mantenía una relación civilizada que permitía a Miguel tener a ambos en su vida sin drama. Pero lo más importante era el silencio que había elegido mantener sobre tantas cosas. Enrique nunca supo sobre todas las veces que había trabajado horas extras para pagarle clases particulares, sobre las noches que había llorado de cansancio después de limpiar oficinas, sobre los sueños personales que había abandonado para financiar los suyos. Ese silencio no era rencor, era sabiduría. Había aprendido que algunas historias no necesitan ser contadas para ser valiosas, que algunos sacrificios son más poderosos cuando permanecen sin narrar. Mi rutina diaria se había convertido en una meditación silenciosa sobre la libertad. Por las mañanas, después de mis dibujos en el malecón, regresaba a casa para trabajar en mis figuras de barro. Mis manos que habían lavado tantos platos ajenos, que habían cambiado tantos pañales, que habían planchado tantas camisas que no eran mías, ahora creaban belleza. El barro respondía a mi toque de maneras que las personas nunca lo habían hecho, sin resistencia, sin exigencias, sin ingratitud. Por las tardes, leía. Había redescubierto el placer de los libros después de décadas de no tener tiempo para ellos. Mi pequeña biblioteca personal había crecido hasta incluir novelas, biografías de mujeres que habían encontrado su voz tarde en la vida, libros de arte y filosofía. Leer me había enseñado que mi experiencia no era única, que muchas mujeres habían tenido que elegir entre ser amadas y ser respetadas, y que las más sabias habían elegido el respeto. Los atardeceres los pasaba en mi terraza, usualmente con una taza de té, y la compañía de las gaviotas que habían aprendido a asociarme con migajas de pan. Era durante estas horas doradas que permitía que mi mente vagara libremente, procesando los días, los meses, los años. A veces pensaba en mi infancia, en mi madre que había muerto sin ver a su nieto graduarse de la universidad. A veces pensaba en mi esposo, en cómo habría sido nuestra vida si no nos hubiera abandonado. Pero más frecuentemente, pensaba en el presente, en la mujer en la que me había convertido, en la paz que había conquistado. Una tarde, mientras veía a un grupo de turistas tomar fotos del atardecer desde la playa, Carmen subió a visitarme con noticias. Esperanza, Rosa te llamó. Dice que Enrique preguntó por tu dirección otra vez. Sonreí tranquilamente. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que siempre, que si quiere contactarla, tiene que pedirle permiso a usted primero. Asentí con satisfacción. Después de 2 años, todos habían aprendido las reglas de mi nueva vida. Pero no era solo la familia lo que había cambiado. Yo había cambiado fundamentalmente como persona. Ya no me despertaba preguntándome qué necesitaban otros de mí. Me despertaba preguntándome qué quería hacer para mí misma ese día. Ya no cocinaba pensando en los gustos ajenos, cocinaba lo que se me antojaba. Ya no me vestía para lucir apropiada para estándares externos. Me vestía como me hacía sentir cómoda y hermosa. Miguel lo había notado durante una de sus visitas recientes. Abuela, te ves diferente cada vez que vengo. No solo más joven, sino más tú misma. Sus palabras me habían hecho reflexionar sobre la identidad, sobre cuántos años había pasado siendo la versión de mí misma que otros necesitaban en lugar de ser simplemente yo. Es porque finalmente tengo permiso para ser quien soy realmente, le había respondido. El dinero también me había dado una libertad que nunca había conocido. No era rica en términos absolutos, pero tenía suficiente para vivir cómodamente, viajar ocasionalmente y ayudar cuando genuinamente quería hacerlo sin sacrificar mi seguridad. El año anterior había tomado un crucero por el Caribe, algo que había soñado hacer desde joven. Había viajado sola, había conocido gente interesante, había bailado salsa con un caballero colombiano de 70 años, y había demostrado que la aventura no tiene fecha de vencimiento. También había comenzado a hacer donaciones regulares a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores en situaciones de abuso o abandono familiar. No eran cantidades enormes, pero eran constantes, y me daban una satisfacción profunda saber que estaba ayudando a otras mujeres a encontrar su propia voz y su propia fuerza. Había aprendido que la generosidad es más poderosa cuando viene de la abundancia genuina, no de la obligación o la desesperación. Una noche,
Mientras organizaba mis fotos en álbumes nuevos, encontré una imagen que me detuvo en seco. Una foto familiar de Navidad de hace 5 años, cuando todavía vivía en Guadalajara. En ella aparecíamos Enrique, Beatriz, Miguel y yo, todos sonriendo para la cámara. Pero al mirarla ahora, podía ver lo que no había notado entonces. Mi sonrisa era forzada. Mis ojos estaban cansados. Mi postura era la de alguien que está tratando de ocupar el menor espacio posible. Comparé esa imagen con una foto reciente que Miguel había tomado de mí en la playa, riendo genuinamente mientras una gaviota intentaba robarme un pedazo de pan. La diferencia era dramática. En la foto reciente, mis ojos brillaban con vida propia. Mi sonrisa era natural. Mi postura era la de alguien cómoda en su propia piel. Era la diferencia entre existir y vivir. Esa noche escribí en mi diario, una práctica que había adoptado durante el primer año en Puerto Vallarta. Hoy me di cuenta de que nunca fue sobre si Enrique me perdonaría o si podríamos reconstruir nuestra relación. Era sobre si yo podría perdonarme a mí misma por haber permitido que mi dignidad fuera negociable durante tantos años. La respuesta es sí. Me perdono porque ahora sé que nunca es tarde para elegir la felicidad propia. Los domingos se habían convertido en mis días favoritos, no porque fueran diferentes de otros días, sino porque simbolizaban la libertad de no tener horarios impuestos por otros. Este domingo en particular decidí visitar la iglesia local, no por obligación, sino por el placer simple de escuchar música hermosa y estar en comunidad con otros. La iglesia de Puerto Vallarta era diferente a la de Guadalajara. Aquí nadie me conocía como la mamá de, o la que tuvo que criar sola a su hijo. Aquí era simplemente una feligresa más, y esa anonimidad era un regalo. Después de la misa, caminé por el centro histórico, observando a las familias dominicales, a los turistas tomando fotos, a la vida normal de una ciudad que me había dado refugio cuando más lo necesitaba. Me detuve en mi café favorito para tomar un capuchino y leer el periódico local. El mesero, que ya me conocía después de 2 años, me trajo mi orden sin que tuviera que pedirla. «¿Cómo está, doña Esperanza?», me preguntó con genuino interés. «Muy bien, Javier, muy bien». Y era verdad. Mientras bebía mi café y leía sobre los eventos locales, reflexioné sobre el concepto del tiempo. Antes, el tiempo siempre había sido de otros. Tiempo para cuidar a Enrique, tiempo para ayudar con Miguel, tiempo para hacer que todos los demás fueran felices. Ahora, mi tiempo me pertenecía completamente. Podía pasar 1 hora entera observando a una araña tejer su tela en mi jardín si quería. Podía tomar una siesta a las 3 de la tarde porque se me antojaba. Podía decidir espontáneamente tomar un autobús a Sayulita para pasar el día en una playa diferente. Esta libertad temporal se había convertido en la base de mi nueva felicidad. No era la ausencia de responsabilidades, sino la presencia de elección. Elegir cómo gastar cada hora, cada día, cada mes, había sido el regalo más grande de mi nueva vida. Al regresar a casa esa tarde dominical, encontré un mensaje en mi contestadora. Era Miguel, llamando desde Guadalajara. «Hola, abuela, solo quería contarte que papá y yo fuimos al cine ayer. Vimos una película que creo que te gustaría. Papá dice que deberíamos invitarte la próxima vez que vengas a visitarnos, pero yo le dije que ya no vienes a visitarnos, que nosotros te visitamos a ti». Creo que finalmente entendió. «Te amo, abuela. Nos vemos el próximo mes». El mensaje me hizo sonreír. Miguel había articulado perfectamente la nueva dinámica. Ellos venían a mí, no al revés. Era una pequeña distinción, pero simbolizaba algo importante. Ya no era yo quien se ajustaba a las necesidades y horarios de otros. Otros se ajustaban a mi nueva vida si querían ser parte de ella. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para mí sola, pensé en todas las mujeres de mi generación que nunca habían tenido la oportunidad de vivir para sí mismas. Pensé en mi madre, que había muerto cuidando a su esposo enfermo sin haber viajado jamás fuera de su estado natal. Pensé en mis amigas de Guadalajara, muchas de las cuales seguían viviendo para hacer felices a hijos adultos que las daban por sentadas. Y sentí una mezcla de tristeza por ellas y gratitud por mí misma. Después de cenar, salí a mi terraza para mi ritual nocturno de contemplar las estrellas. El cielo de Puerto Vallarta era más claro que el de Guadalajara,
y había aprendido a identificar constelaciones que antes nunca había notado. Esta noche, Venus brillaba particularmente fuerte en el horizonte, y lo tomé como una buena señal. Mientras me preparaba para dormir, realicé mi ritual nocturno de gratitud. Gracias por la salud, gracias por Miguel, gracias por la independencia económica, gracias por Carmen y mis nuevas amigas, gracias por el talento artístico que había descubierto, gracias por el valor que había encontrado para elegir la felicidad propia. Y finalmente, gracias por el silencio que había elegido mantener sobre tantas cosas, porque ese silencio me había dado poder. Antes de apagar la luz, miré una última vez las 2 fotos en mi mesa de noche. Enrique de niño durmiendo en mis brazos, y Enrique adulto cocinando con Miguel. Las 2 imágenes representaban diferentes tipos de amor: el amor incondicional y ciego de antes, y el amor con límites y sabiduría de ahora. Ambos eran válidos, pero solo uno era sostenible. Me quedé dormida esa noche con una sonrisa tranquila, sabiendo que al día siguiente me despertaría otra vez en mi propia casa, en mi propia vida, en mis propios términos. Porque a veces el mayor recomezo es el silencio que elegimos mantener, la distancia que decidimos preservar y la felicidad que tenemos el valor de perseguir, incluso cuando otros no la entienden. Y en ese silencio elegido, en esa distancia sabia, en esa felicidad conquistada, había encontrado algo que había buscado durante 67 años sin saberlo: la paz de ser completamente yo misma. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.